Bienvenidos al curso básico de base de datos, donde analizaremos la aplicación base del paquete de software de LibreOffice. Cuando hablamos de base de datos, nos aparecen una serie de cuestiones. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una aplicación que permite almacenar, organizar y gestionar cualquier tipo de información, ya sea datos, imágenes, etc. Bien, otra pregunta importante que nos aparece es ¿cuándo utilizar una base de datos? Bien, independientemente de que cada administración ya tiene su base de datos para temas tan variados como pueden ser personal, contratación, por ejemplo, expedientes de gastos, subvenciones, agendas, etc. En ocasiones, como usuarios finales de los citados datos, necesitamos realizar pequeñas gestiones no contempladas en esas bases de datos. Y finalmente terminamos realizando nuestras pequeñas bases de datos, como normalmente se dice, por andar por casa, utilizando procesadores de texto u hojas de cálculo. Bien, el uso de los datos en la administración no está tan extendido como los procesadores de texto y las hojas de cálculo. Estas aplicaciones tienen gran utilidad, pero sería muy importante saber cuándo utilizar cada una de ellas, pues tenemos que tener en cuenta que cada una de ellas tiene su fin. En ocasiones vemos, por ejemplo, que con el procesador de texto podríamos diseñar un formulario para rellenar nuestros datos de una tabla y utilizar operaciones con fórmulas en esa tabla como una hoja de cálculo o como una base de datos. Pero en este caso estaríamos utilizando una aplicación para cometidos que no están expresamente desarrolladas. Pues como bien sabemos, su fuerte es el procesamiento fundamental de texto. Por otra parte, el ejemplo más generalizado de la administración es utilizar la hoja de cálculo como base de datos. Esto estaría perfectamente justificado siempre que solo se utilice una tabla simple. Pues en el momento que en la tabla apareciese información más compleja, esa tabla se hable de varios temas distintos, lo conveniente sería separar esas tablas en esos temas y trabajar con una base de datos y relacionarlas para sacarle el máximo rendimiento, que será nuestro objetivo durante el curso, claro. Una base de datos nos dará más rendimiento, nos dará más seguridad y más eficacia a la hora de trabajar con datos, además de que nos ahorrará muchísimo tiempo. Y estas cuestiones tan importantes son las que veremos durante el curso. Recordad que el objetivo de este curso no es que aprendáis a manejar datos, sino que aprendáis a diseñar vuestras propias bases de datos. Bien, otra pregunta que suele hacerse es ¿por qué utilizar base en lugar de Access? La cuestión fundamental es que LibreOffice es un paquete libre de licencia y de código abierto, por lo que podemos utilizarlo sin tener ningún tipo de problema legal a efectos de licencia. Además, que tanto para la administración como para nosotros no supone ningún coste. Y aunque la aplicación base de LibreOffice no cuenta con todas las funciones de Access, sí realiza un 80% o incluso más y sigue día a día aumentando. El objeto de este curso es ofrecer una opción muy válida y poner en valor que sí es una aplicación que puede satisfacer plenamente nuestras necesidades. Por otro lado, es conveniente también aclarar que existen dos tipos de paquetes de LibreOffice. Uno es LibreOffice y otro es OpenOffice. Y aunque tienen orígenes comunes y son casi exactamente iguales, no son el mismo paquete. Otra cosa importante dentro de los conceptos básicos de este tema son por ejemplo, ¿qué es un gestor de bases de datos relacionales?
Base es un gestor de base de datos relacionales, es decir, es un sistema que permite gestionar bases de datos donde aparecen varias tablas relacionadas, que ya veremos lo que son, y la importancia que tiene la capacidad de poder relacionarlas y sobre todo con la seguridad con la que vamos a poder trabajar con la información. Otro elemento importante son los objetos básicos con los que trabaja una base de datos. Bien, son los elementos que forman parte de una base de datos y que en este vídeo quiero comentar por encima, aunque ya veremos que cuando acabe el curso los tendréis más que claros. El primero son las tablas. En ellas se almacena la información en forma de registro y son el objeto fundamental de la base de datos, ya que los demás objetos la tomarán como referencia. Otro objeto importante y básico son los formularios, que es el objeto que se utiliza para introducir datos en la tabla. Otro objeto fundamental son las consultas. De forma básica nos permitirá seleccionar un conjunto de registros que cumplan uno o varios criterios. Y finalmente tenemos los informes, que este sujeto se utiliza para presentar los datos en formato de impreso o en formato pantalla. Claro, inicialmente parece un poco lioso esto de tener varios objetos, pues normalmente, por ejemplo en nuestras hojas de cálculo, de forma normal tenemos toda la información a simple vista, ya que podemos escribir directamente sobre la hoja y me sirve de formulario, la información se queda almacenada como si fuera una tabla, después podemos realizar consultas mediante filtros y finalmente imprimimos o visualizamos en pantalla como si fuera un informe. Pero claro, Base utiliza un objeto para cada una de estas funciones y además podremos crear tantos objetos como necesitemos. Por ejemplo, es posible que necesite varias consultas o varios informes. Ya lo iremos viendo tranquilamente. Otro aspecto fundamental que veremos durante el curso es cómo se relacionan los objetos. Los objetos pueden relacionarse a través del origen de los datos, o sea, de dónde toman los datos, como vamos a ver en este esquema. En el siguiente esquema podemos observar el origen de datos de cada objeto, es decir, podemos comprobar cómo la información o datos que contiene, por ejemplo, este formulario, lo toma de esta tabla. También puede ser que hagamos consultas y la consulta filtrará datos de una tabla. Luego haremos informes y los informes pueden mostrar la información que aparece directamente en la tabla, o pues es posible que hagamos informes que estén basados en una consulta, o sea que hayamos filtrado la información. El error que cometen muchos estudiantes de bases de datos es que solo tienen una visión parcial del funcionamiento de los objetos y no conocen la relación entre ellos. Para no caer en este error, cada vez que iniciemos el estudio de un objeto, os recordaré esta imagen. También es importante conocer el recorrido que realiza la información. Como podemos observar, lo normal es que utilicemos un formulario para introducir datos en una tabla donde se quedarán almacenados. Luego haremos consultas sobre esa tabla o tablas y esa información normalmente la mostraremos en un informe. Dentro de nuestra metodología de trabajo realizaremos círculos concéntricos de aprendizaje. Es decir, durante el curso no vamos a estudiar los formularios al máximo, las tablas al máximo, consultar al máximo y finalizar el curso con el informe, sino que vamos a ir viendo de forma sencilla y cada vez más gradual los distintos objetos y vamos a ir dando vueltas sobre ellos hasta que cada vez profundicemos más. Otro aspecto importante también a conocer como información básica es que la aplicación base de LibreOffice cuenta con una serie de asistentes que iremos utilizando para adquirir rápidamente esta visión que necesitamos. Y posteriormente iremos dando vueltas, pero ya elaborando diseños por nosotros en cada objeto. De ahí que cada objeto
ya sea una tabla, formulario, consulta o informe, se podrá crear con el asistente o podremos diseñarla nosotros directamente. De tal manera que al final del curso conoceremos los objetos que forman una base de datos, qué camino recorre la información, desde que se introduce hasta que finalmente la visualizamos en pantalla o en impresora, y será justo en ese momento cuando estemos en disposición de comenzar a crear nuestras propias bases de datos, adaptadas a nuestras necesidades. Pues una base de datos se inicia con una buena planificación, porque siempre debe de partir de los informes que necesitamos mostrar. O sea, a partir de lo que necesitamos mostrar, crearemos nuestra base de datos. Bueno, no me extiendo más, este es el primer vídeo de introducción. Todos los siguientes serán ya más visuales, más intuitivos y estaremos trabajando con la aplicación.